En España, es verdad que va a empezar un ensayo clínico donde de alguna forma van a mezclar dos vacunas, algo que por lo menos hasta ahora nos habían dicho que no se podía, que las dosis tienen que ser de la misma vacuna. Muy interesante lo que plantea, y de inmediato convocamos el siguiente titular. Nico, mira, dice acá, esto es del Independiente, dice, España pondrá la segunda dosis de Pfizer a ya vacunados con AstraZeneca en un ensayo clínico. Ojo, esto que parece una aberración científica, fíjate que incluso se ha conversado en nuestro país, entendiendo que lo que hacen aún distintas vacunas que por fórmulas distintas, por métodos completamente diferentes, es generar una respuesta en el sistema inmune que pueda combatir, primero, liberarte de la muerte, liberarte en segundo lugar de un internado clínico y en tercer lugar de que no te dé con síntomas demasiado excesivos en COVID-19 y que dicen que aunque pareciera estar mezclando peras con manzanas o dos marcas que tienen metodologías completamente incluso opuestas, como es, por ejemplo, Sinovac y Pfizer, que son dos formas de vacuna que nada se parecen, podrían estar haciendo el mismo trabajo y bajo la misma idea se habla de que una tercera dosis de Sinovac podría ser mucho más efectiva que solo dos. Entonces pareciera que esto comienza a instalarse como propuesta y que, aunque de buena a primera parece algo insólito, la verdad es que no tiene nada de loco al final y que podría ser la solución con respecto a la cantidad de vacunas que se tienen guardados frente a otras, las cuales se le ha puesto en el banquillo de la duda. ¿Qué se debate actualmente sobre esta posibilidad, Nico, allá? Lo que a mí me llama la atención, y hay que también tener claro de todas maneras cómo se informa esto, bueno, los titulares de los medios de comunicación y también cómo actúa la comunidad científica o los gobiernos que están combatiendo esta pandemia, es de hablar de un ensayo clínico cuando ya estamos en medio de un proceso de vacunación, que en España y en Europa ha sido lento, pero estamos hablando de todas maneras de un ensayo clínico. Las pruebas, por ejemplo, médicas son todavía bien rudimentarias, lo que pueda pasar cuando se mezclan las vacunas. Lo que podría ser de todas maneras, y lo que se habla en algunas comunidades científicas acá en Europa, es que los riesgos todavía no se saben, no es demasiado pronto incluso para decir si esto puede ser positivo, si esto puede ser negativo, porque hay que considerar que en algunas dosis, por ejemplo, AstraZeneca y también la vacuna de Janssen, que han tenido esta vinculación con la trombosis, con algunos casos de trombosis muy reducidos de todas maneras, no hay forma todavía de saber este ensayo clínico que podría ser combinar dos vacunas. Y a mí me llama la atención que también es muy similar a lo que se está debatiendo en Chile, por ejemplo, de poner una tercera vacuna en un tiempo más para asegurar la inmunidad. Que se hable de, bueno, ensayos clínicos, de todas maneras, estamos en la mitad de una pandemia, no hay país en el mundo que haya podido superar la pandemia del coronavirus. Obviamente, vivimos en un ensayo. Parece bien complejo que, claro, sea un ensayo clínico de todas maneras para combatir el virus en pleno proceso de vacunación. Oye, acá te das cuenta, acá te das cuenta, Nicolás, que al parecer todo esto tiene que ver con el tema comunicacional. A mí me parece que este tipo de ensayos clínicos no debería estarse conversando a nivel público. No debería aparecer en ningún medio, deberían revisarlos y entregar después las conclusiones de ese ensayo médico. Y lo mismo, ¿y por qué digo esto? Porque va generando una ola de confusión entre informaciones que van de un lado e informaciones que van hacia el otro. Lo mismo que pasó en Suecia, por lo cual tenemos el siguiente titular. Dice: Suecia tira vacunas de la COVID a la basura tras el rechazo de decenas de pacientes a ponerse AstraZeneca. Acá te das cuenta de lo que tiene que ver con las trombosis. A mí me parece que esto es como el gobierno de Chile. Es necesario hacer algunas cosas sin que sepan los otros, sin que sepa la prensa, sin que se filtre. A mí me parece que mientras todo esté en el ojo público y todo sea materia de discusión, no vamos a avanzar a ningún lado. Porque empiezan los dilemas éticos y morales, pones los valores de un lado y los valores también de la salud en otro. Entonces, me parece que es un escenario bastante complejo. Yo creo que, insisto, el sobreexceso de información provoca lo que se está viviendo en Suecia. El sobreexceso de información provoca que en Chile haya bajado la cantidad de gente que ha ido a vacunarse. Entonces creo que es necesario, de alguna forma,
nosotros también como medio de comunicación que trabajemos todos juntos en tratar de dar un mensaje que sea completamente distinto y no transformar pero esto en una discusión. Pero hay que decirlo. El ensayo clínico debería ser... Y saber cómo decirlo, pero hay que decirlo. ¿Sabes lo que pasa? Por un tema de transparencia. Esta es la primera vez que nos tomamos esto, pero antes nadie te decía, oye, vamos a hacer un ensayo clínico del sarampión, para que todos... Insisto, creo que la comunidad científica necesita trabajar con tranquilidad y necesita trabajar sin estar haciendo estas cosas. Sí, pero ¿no te parece que por un tema de transparencia es necesario efectivamente saber en qué fase van los ensayos clínicos? Porque si todos estos ensayos se hicieran a puertas cerradas, se hicieran en secreto, ¿cuántos resultados negativos podrían existir que nosotros como sociedad no nos enteramos? Entonces, estoy partiendo de la base que hay ética médica. Estoy partiendo de la base de la ética médica. Estoy partiendo de la base que estamos en una situación en la cual estamos para estar... Estado de emergencia. Sí. Pero déjame terminar, porque la ética y la empatía creo que son dos palabras que nos dimos cuenta que por lo menos acá en Chile poco existen desde que partió esta pandemia y desde octubre del 2019. A mí me parece que es necesario tener, y no sé Nico qué opina ya desde Europa, tener una transparencia en todos esos avisos. Porque efectivamente tú decís ya, esto está sobrealarmando de alguna forma. Si los ensayos clínicos, si los ensayos médicos se hacen en secreto a puertas cerradas, eso también podría generar una mayor desconfianza en la sociedad. La desconfianza que uno tiene hoy en día en las autoridades, en los científicos incluso, en los políticos, ¿para qué decir? Es un tema que ya atraviesa todo continente, atraviesa el mundo entero. Entonces, a mí personalmente me agrada que se hagan públicos los ensayos. Nico, ¿cómo es el pulso que tú veías allá en Europa? Obvio. Mira, como se ha dado la discusión y lo que yo también podría pensar personalmente es que habría que separar un poquito las aguas, porque este titular de las personas de Suecia, claro, llama la atención porque son personas que hay una desconfianza en esta vacuna cuando toda la comunidad científica ha tratado de poner, lo conversábamos incluso la semana pasada, la pelota al piso con respecto a que son demasiado ínfimas el riesgo de contraer, por ejemplo, una trombosis con respecto también al riesgo de fallecer. Hablábamos de 0,7 por millón de habitantes de casos de trombosis contra, ¿cuántos eran? No me acuerdo, 1000, bueno, menos, pero de todas maneras la proporción es muy distinta y lo que a mí me llama la atención es que de todas maneras, periodista, interés público, si a alguien le están poniendo una dosis de una vacuna que no corresponde a la primera dosis, eso obviamente llama la atención y hay que preguntarse por qué. Yo creo que si nos dejamos de hacer las preguntas es cuando al final se falla el debate finalmente en la sociedad. Así que de todas maneras yo creo que es un debate a tener en cuenta, pero si la comunidad internacional médica, estamos hablando aquí de la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, agencias también en Estados Unidos, cómo ha trabajado el ISP en Chile con respecto a la administración de las dosis, con distintos criterios que han habido acá en Europa, yo creo que eso tiene que ser un proceso lo más transparente posible de cara a la ciudadanía, con los costos asociados que eso pueda traer. Hay que reconocer que aquí ha caído la confianza en las vacunas de AstraZeneca y en Janssen, que de hecho todavía está parada el suministro de Janssen. No han compensado lo que podía haber sido un pie en el acelerador, considerando que es una vacuna de una sola dosis. Entonces, ¿cómo será la prudencia que están teniendo de retrasar una vacuna de una sola dosis con respecto a un proceso de vacunación que ha sido muy lento aquí en España y también en Europa, muchachos? Sí, de hecho, el Instituto de Salud Carlos III, que es el que realiza este ensayo clínico para poder combinar estas distintas vacunas, porque ellos a través de estos ensayos que se van a realizar en 5 hospitales allá en España, necesitan comprobar efectivamente la seguridad y la inmunogenicidad de esta combinación. Ahora, a esta decisión que está tomando España también se sumó la semana pasada Francia y Alemania, que también suspendieron la inoculación de AstraZeneca y dijeron que la segunda dosis iba a ser de Pfizer o también incluso están considerando inocular a la gente con Moderna. Entonces es una opción que sí se está barajando fuertemente en Europa, a la espera, por supuesto, de la aprobación del EMA, como tú bien decías, porque hasta el momento ellos dicen que no tienen evidencia, pero claramente para eso se están haciendo todos estos estudios que están en fase clínica. Ahora, yo ayer leía un artículo justamente allá del diario El País, en donde mostraban que esto de combinar las pautas de vacunación es algo que se viene ensayando desde hace bastante tiempo, por ejemplo, con las vacunas contra el VIH, la tuberculosis, el ébola, de hecho, con resultados bastante prometedores, y es algo que se hace actualmente con la vacuna de la meningitis, que las inyecciones pueden ser distintas en la pauta total de vacunación.
Entonces, esta técnica que para nosotros nos resulta bastante extraño, porque finalmente estamos no solamente hablando de dos vacunas que son distintas porque son de farmacéuticas distintas, porque son marcas distintas, sino que también son vacunas que tienen tecnologías distintas. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer sabemos que ocupa este ARN mensajero. Sin embargo, la de AstraZeneca y Oxford ocupa este adenovirus modificado del chimpancé que funciona como vector viral. Entonces, ahí uno inmediatamente se pregunta si se combinan estas dos tecnologías, si efectivamente va a funcionar, y más allá de que funcione en cuanto a la prevención o la disminución de las muertes, por ejemplo, o los ingresos a las camas UCI, lo que más le importa a la gente es saber si esto es seguro. La seguridad ante todo, ¿por cierto, Nico? Yo no sé si además de este estudio que está haciendo el Instituto Carlos III en estos 5 hospitales se barajan también ampliar en el fondo esta muestra científica. Sí, está en estudio y obviamente hay cautela, y lo hemos conversado en otras ocasiones. La Unión Europea, para la derivación y para la aprobación de estas distintas vacunas, por ahora es cautela, y yo me imagino que también debe ser un ejercicio como de economía casera, al final lo que están haciendo cada uno de los países que ya han recibido las vacunas, que es, bueno, nos las arreglamos con lo que tenemos, un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito insisto, como el concepto como de economía casera. Y finalmente, claro, si las vacunas están llegando y ha sido un poquito lento, hay personas que hace un tiempo estaban en riesgo, hace un par de semanas estaban en riesgo que les llegara la segunda dosis. Entonces yo me imagino que ahí las autoridades alguna forma tienen que hacer para no perder este hilo conductor de tener la inmunidad, de completar la pauta de la primera y la segunda dosis. Así que yo me imagino que de todas maneras tiene que ver algo con eso de que cada uno de los países se las pueda arreglar con los recursos finitos que tiene cada uno. Le preguntamos a vos,